Hermanos, vamos a seguir con nuestra exposición de Romanos capítulo 6 y lo estamos haciendo ya hace un par de domingos, viendo otra de las características del Evangelio de Jesucristo, que es un Evangelio que siempre nos habla de la mortificación del pecado. Y hemos estado viendo en los primeros versículos cómo la salvación es solamente por gracia, no es por obra. Vimos cómo Pablo viene trayendo este argumento, diciendo que la justificación es por fe. Y también habla del pecado, ¿no? Y dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, con el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero también dice que por la obediencia de uno, ese era Adán, este es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y a eso venía la pregunta de algunos que dicen, bueno, ¿qué haremos? Entonces vamos a pecar para que la gracia abunde. Y es lo que Pablo respondía en el primer versículo del capítulo 6, de ninguna manera, ¿no? Podemos pecar deliberadamente, de ninguna manera. Podemos seguir viviendo en el pecado, de ninguna manera. No es la razón para la que fuimos salvados. No es algo que es coherente con la obra de Cristo en su vida, en su muerte, sepultura y resurrección. Esa es la obra que representa el bautismo. El bautismo en sí mismo no tiene poder para nada en nuestras vidas. El bautismo nos salva, el bautismo no limpia de pecado. El bautismo en agua es una exteriorización, una ilustración de nuestra fe y de la obra que Dios ya hizo en nuestras vidas, de cómo nos hemos identificado con Cristo cuando Él fue a la cruz cargando nuestros pecados, cómo hemos muerto con Él, hemos sido sepultados con Él y cómo también hemos resucitado con Él con la aspiración de andar en vida nueva, como también nos dice Primera de Pedro capítulo 3 en el final. Entonces, no es que el bautismo limpia las inmundicias de la carne, sino que representa la obra de Cristo. Y eso es lo que Pablo les estaba recordando acá. Le dice, a ver, ustedes no saben que todos los que hemos sido bautizados, y va repasando lo que el bautismo representa y cómo uno se identificó por la fe. Y la pregunta tiene que ver con la vida personal. Dice, a ver, vos te identificaste con esto, no podés seguir viviendo en el pecado. O sea, no hay mucho como para argumentar. Es una cuestión que uno podría decir que es lógica. Pero más allá de toda lógica, hermanos, lo que él está resaltando es, si moriste al pecado con Cristo, entonces ya no podés vivir para el pecado. Y nos llama a eso. El bautismo no hace la obra, lo representa nada más. Y nos ha dejado una tarea, como nos decía el versículo 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Vimos esa palabra, catargeo, llevarlo a la mínima expresión, ¿no? Solo el que muere es justificado, como decía el versículo 7, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hoy vamos a avanzar un poco más y vamos a seguir poniendo las bases de este tema que es muy importante. Pero es importante que nosotros formemos convicción con esta doctrina, hermanos. Porque esta convicción que nosotros formamos con la doctrina es lo que nos va a llevar a la victoria sobre el pecado en nuestras vidas diarias. Es muy importante que nosotros estemos plenamente convencidos de esto. No solamente que lo conozcamos, que lo escuchemos, sino que esto sea real en nuestras vidas. Que esto nos lleve a un examen de nuestras vidas y que podamos hacer un examen minucioso. No que nosotros nos engañemos a nosotros mismos en líneas generales y digamos, está todo bien, soy cristiano, voy a la iglesia, etcétera, etcétera. No, el llamado es hacer un examen profundo, minucioso, de los secretos del corazón, de la intimidad del corazón, de lo que pasa en nuestras almas, no cuando estamos en la iglesia, sino cuando estamos en la soledad, en la intimidad, en los pensamientos que tenemos, donde nadie más ve ni escucha, pero que Dios sí conoce. Ahí es a donde tenemos que llevar este examen, hermanos, para ver lo que sigue. Vamos a ir al versículo 12, vamos a leerlo. Dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Vamos a orar. Amado Padre,
Una vez más te damos muchas gracias por este tiempo juntos, pero sobre todas las cosas, Padre, te damos gracias por Cristo. Solamente por Él esto es posible, solamente en Él tenemos vida, en Él tenemos comunión, solamente en Él podemos llegar a Ti, solamente en Él podemos aprender, conocerte, crecer. Por eso, Padre, te agradecemos por nuestro Señor, nuestro Salvador, y te rogamos, Padre, que en tu gracia y misericordia extiendas una vez más tu mano sobre nosotros y que por el poder de tu Espíritu nos estés enseñando, nos estés convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, que nos muestres, Señor, lo que está mal en nuestra vida, que nos muestres al mismo tiempo la obra de Cristo y que nos lleves a vivir de triunfo en triunfo. Padre, gracias por la obra de Cristo y por el alcance que ella tiene. Habla a nuestros corazones, Señor, úsame en este tiempo, dame tus palabras y tu sabiduría, que sea tu mensaje, Señor, que podamos verte a ti. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien, versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, nuestra esperanza tiene que ser una esperanza con convicción. Habíamos visto hasta el versículo 7, ¿no? El versículo 7 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto, ¿qué significa morir con Cristo al pecado? Morir con Cristo al pecado, hermanos, implica también nuestra justificación. ¿Por qué la muerte por la fe con Cristo implica en nuestra vida, en esa misma fe, no solamente la muerte, que uno dice, bueno, yo merezco, el pecado me condena, mi pecado me tendría que llevar por toda la eternidad al infierno, yo tendría que sufrir el juicio de Dios, pero veo por la fe a Cristo, veo su muerte redentora y me identifico con esa muerte. Entiendo que Él murió en mi lugar, que Él murió cargando con mis pecados, con mi maldad. Pero el momento que yo me identifico con esa muerte, también, si yo lo hago por la fe, implica la justificación. ¿Por qué? Fíjense en el versículo 5 decía: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, hermanos, si nosotros morimos con Él, está implícito que también resucitamos con Él. No hay tal cosa como que uno muera solamente con Cristo y listo, y terminó ahí la historia. Porque dice la palabra que si no hubiera resurrección, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración, porque no tendríamos esperanza, no tendríamos razón de ser, no habría razón para que yo esté aquí hablándoles en este momento, hermano. La muerte con Cristo lleva implícita en nuestra fe la resurrección con Él, la fe en el poder de Dios para levantarle de los muertos, la fe en el poder de Dios para vencer la muerte, para vencer el pecado, para vencer a Satanás. Y por esa fe en el poder de Dios, nosotros resucitamos juntamente con Él. ¿Cómo decía el capítulo 4? Versículo 25, el final del capítulo. Hablando de Jesús, Señor nuestro, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones, se identifica con la muerte, y resucitado para nuestra justificación. Cuando Cristo se levanta de los muertos, nosotros nos levantamos con Él, y en esa resurrección nosotros somos justificados de nuestros pecados. Y esto es muy importante, hermanos, porque el que ha muerto al pecado, el que por la muerte vicaria, por la muerte sustituta de Cristo, ha sido librado de sus responsabilidades para con el pecado. Hermano, yo sé, a veces decimos, he muerto con Cristo, pero ¿qué representa eso, hermano? ¿Qué representa en mi vida práctica? ¿Qué representa en mis quehaceres? ¿Qué representa en los hábitos que yo tengo? Que he muerto con Cristo por la fe. Son muy fáciles decir las palabras, hermano. Son muy fáciles las palabras, es muy fácil decirlo, pero ¿qué representa en mi vida? ¿Es esta fe una fe viva? ¿Está mi fe viva? De tal forma que no solamente cree esto intelectualmente, sino que lo ve en su vida y en su andar diario, en cada cosa que lleva a cabo, en cada cosa, dije, no solamente cuando va a la iglesia, en cada cosa. Cada cosa que nos proponemos, que emprendemos, que hacemos, podemos ver ahí la fe en el Hijo de Dios, en su sacrificio vicario, sustituto por nosotros. En ese sacrificio de Cristo
hemos sido librados de nuestras responsabilidades para con el pecado. Él tenía potestad sobre nosotros, hemos sido librados de esa potestad. Tenía autoridad sobre nuestras vidas, hemos sido librados de esa autoridad. Hermanos, el pecado no tiene autoridad sobre los que están en Cristo Jesús. El pecado no tiene autoridad ni dominio sobre los hijos de Dios. Pero no porque lo diga yo. No es que hoy me levanté con ganas de darles esperanza a ustedes, sino es que lo dice la palabra, hermano. Y eso les tiene que dar esperanza en su andar diario, en cada momento, en cada minuto de su vida. Usted tiene que aferrarse a esta esperanza. Ese sacrificio me libró de las responsabilidades del pecado, insisto. Me libró de la potestad del pecado, de la autoridad del pecado, del dominio del pecado, del señorío del pecado en mi vida y de todo lo que acarrea ese pecado. ¿Sabe qué acarrea el pecado en nuestra vida? Muerte y servicio a Satanás. Hoy el hermano Cristian compartió un versículo en Hebreos 2. Lo vamos a ver rápidamente. Ya lo hemos visto anteriormente. Pero fíjese, Hebreos 2:14, hablando de la obra de Cristo, ¿no? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte, ¿qué dice? Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por el temor de la muerte, estábamos sujetos a la servidumbre del pecado. Y la obra de Cristo fue suficiente y eficiente, efectiva, para cambiar esa realidad, para que nosotros ya no estemos sujetos al pecado, para que ya no estemos atados a él, para que podamos tomar decisiones, para que no seamos llevados, como diríamos nosotros, de las narices, hacia donde el pecado quiere. Ya no. Hoy nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, no solamente para salvación, sino cada día de nuestra vida. Cuando viene el pecado en mi vida y cuando el pecado sale de mi corazón, porque mis hermanos tienen que quedar bien claro algo, y lo vamos a ver en un ratito más. El pecado no viene de afuera. El pecado no viene caminando hacia nosotros. Usted me puede decir, estoy rodeado de pecado. Es cierto, estamos rodeados de pecado. Y hay mucho pecado a nuestro alrededor. Pero el pecado no viene de afuera, hermano. El pecado sale de nuestro corazón. ¿De dónde salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, etcétera, etcétera, etcétera? Salen del corazón. ¿De dónde sale la concupiscencia? Sale del corazón. ¿Dónde están esos deseos ardientes que buscan ser satisfechos en las cosas que nos rodean cada día, en las cosas con las que convivimos? ¿De dónde sale eso, hermano? Sale de acá. Por eso cuando esa tentación viene a nuestras vidas, nosotros en nuestro corazón tenemos que tener la fe y la convicción de que Cristo nos ha librado de ese poder, de que no nos puede obligar, de que ahora le podemos decir que no y podemos hacer lo que le agrada a Dios. Hemos sido declarados justos por gracia. Al imputarse en nosotros la justicia de Cristo en su resurrección, se nos acreditaron todos sus méritos. A ver, hermanos, nosotros fuimos vestidos con la justicia de Cristo, esa vida perfecta de Cristo, de obediencia y para la gloria del Padre, donde Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa vida hoy es nuestra. Es nuestra vestimenta, es nuestra ropa delante de Dios. Es como Dios nos ve a nosotros hoy. Es por eso que usted y yo podemos orar. Es por eso que usted y yo ponemos nuestra fe en la obra de Cristo cuando alzamos nuestros ojos en oración a Dios. Porque si no fuera por Cristo no podríamos llegar a Él. Es en sus méritos, en su justicia que nosotros hoy estamos viviendo. Esa justicia es nuestra. Pero también su victoria sobre el pecado, sobre la muerte y Satanás, es nuestra.
porque es parte de esa justicia. Él condenó al pecado en la carne, lo condenó. Dijo, se puede vivir sin vos. Y lo condenó. Y cuando murió, no murió por su pecado, murió por los nuestros. Y lo condenó. Y ese pecado que llevaba a la muerte y que nos tenía sujetos, lo derrotó. Y voy a insistir mucho en esto, hermano, porque nuestros ojos y nuestra fe tienen que estar puestas en esa obra, pero en una forma práctica, en una forma real, en una forma que nosotros lo podamos ver en nuestra vida y andar diario. Hermanos, esa victoria de Cristo ha hecho que de ninguna manera el pecado tenga poder sobre su vida, sobre la vida de Cristo. Él se levantó en majestad, resucitó por el poder de Dios y se fue al Padre. Ya nada lo retenía, ya no tenía por qué estar aquí. Recuerdo las palabras de Cristo, ¿no? ¿Hasta cuándo sé de soportar? Traté muchas veces de ponerme, ¿no?, en la mente de Cristo y tratar de ver qué es lo que sentía alguien que es santo, justo, puro, rodeado de todos nosotros. ¿Cuánto dolor habrá representado para Él? Pero ese dolor, esa angustia, esa aflicción no lo separó del propósito que Él tenía. No le impidió servir a Dios y dar su vida hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Y así condenó al pecado. Y hoy esa misma victoria y esa misma libertad está en nosotros. Está en nosotros. Hemos sido declarados libres por el Hijo. Y si el Hijo nos hiciere libres, seremos verdaderamente libres. Y no hay nada más que discutir. Él nos hizo libres. Nos dio la capacidad y el poder para destruir, inutilizar y llevar a la mínima expresión al pecado en nuestras vidas. Y así, hermanos, así, de esa forma, servir a Dios. Ahora en unos minutos lo vamos a ver, prácticamente. Pero fíjense los versículos 8 y 9. Dice así: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Fíjense, tenemos estos dos textos acá. Encuentro dos palabras claves. La primera, en el versículo 7, es creemos. Creemos. Y la segunda, en el versículo 8, es sabiendo. Sabiendo. Certeza, convicción. Eso es a lo que apuntamos, hermano. A que nuestra fe esté fundada y arraigada y cimentada en Cristo y en su obra. Es lo único que va a cambiar nuestras vidas. Mire la certeza, dice: y si morimos con Cristo, creemos. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Creemos que la muerte de Cristo está íntima y totalmente relacionada con la nueva vida. Si nosotros hemos creído que morimos con Cristo, lo que decía antes, es inseparable. Al mismo tiempo eso está relacionado con la nueva vida en Cristo. Y eso no lo podemos separar, hermano. Creemos, tenemos la convicción de que son inseparables. Que si somos parte de una cosa, también lo somos de la otra. Si morimos con Cristo, vivimos con Él. Y si hoy nosotros tenemos vida y esperanza, es porque hemos muerto con Él. Es inseparable. La cuestión es cómo vivir esa vida. Cómo llevar adelante esa vida en Cristo. Pero tenemos que creer esto. Fíjense, dice el versículo 9, sabiendo, o sea, con la certeza, con la seguridad, sabiendo que Cristo, con la seguridad de que Él se levantó de los muertos, de que ya no muere, de que la muerte no se enseñorea más de Él. Muestra la seguridad, la convicción, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Su victoria, hermanos, es completa, es total y es aplastante.
no cabe ninguna duda. Pero su victoria es nuestra victoria y su vida es nuestra vida. ¿Usted se acuerda cuando murió Lázaro? Vamos a Juan capítulo 11 por un momento. Juan capítulo 11, versículo 25. Vamos a leer el 24 también, perdón. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, hablando de Lázaro y de lo que Jesús le había dicho en el versículo 23. Tu hermano resucitará. El versículo 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo se está presentando a sí mismo como la resurrección y la vida, como el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, y que todo el que cree en Él va a vivir con Él. Pero no termina ahí. Mire el versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y creo que la pregunta es muy adecuada. Hermano, hermana, ¿crees esto? ¿Crees esta verdad que Cristo está manifestando de sus propios labios? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Está puesta ahí tu esperanza? Porque si está puesta ahí, entonces está puesta en la obra de Cristo. Ahora, por la gracia de Dios, trata de entender esa obra. Trata de entender el alcance y la magnitud de esa obra. Cómo Él triunfó sobre el pecado para que esa victoria pueda ser tu victoria en el andar diario, en cada cosa que haces en tu vida. El versículo 10 nos muestra la victoria de Cristo. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. En cuanto murió, dice bien claro, al pecado murió. Parece, hermanos, como repetitivo el argumento, porque una y otra vez viene hablando de lo mismo, de distintas formas, pero es muy importante para nosotros. Y dice, en cuanto murió, da la explicación, la muerte nos enseñorea más de Él. ¿Por qué? Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Él en relación con el pecado murió una vez y para siempre. Hay muchos pasajes que lo mencionan. Quiero mostrarle un par nada más. Hebreos 9. Hebreos 9, 26. Dice así: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Escuche lo que sigue. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y mire, y aparecerá por segunda vez. ¿Pero cómo va a ser esta segunda vez? Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Sin relación con el pecado. Él murió el pecado una vez y para siempre. Él tuvo esa relación con el pecado una vez y para siempre. Y una vez que Él murió, el pecado fue quitado de en medio. Y de la misma forma los hombres mueren una sola vez y después de esa muerte el juicio. Pero los que creen en Él, aunque estén muertos, vivirán. Porque Él se levantó sin relación con el pecado. Y esa victoria de Cristo es nuestra victoria. Primera de Pedro 3. El versículo 18. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado
en espíritu. Él murió en la carne para llevarnos a Dios. ¿Por qué? Porque era necesario quitar de en medio el pecado. ¿Y cómo lo hizo? Padeciendo una sola vez, para siempre, por los pecados. Esa es la ofrenda de Cristo que hizo posible esta realidad. Pero también Él tuvo esta victoria en relación a la muerte. Tuvo esta victoria en relación a la muerte, como dice 1 Corintios 15. El final del capítulo 15. Piensen lo que leímos antes en Hebreos 2 también. ¿Sí? El poder del pecado, los que estaban sujetos por el temor de la muerte. Ahora miren lo que dice acá, 1 Corintios 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está aquello con lo que me pinchabas? ¿Sí? Con lo que me llevabas, con lo que me venías empujando para llevarme al pecado, para llevarme a hacer lo que vos quieras. ¿Dónde está? ¿Dónde está ahora eso? Y lo dice bien claro. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está la victoria de la muerte? Y dice el versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Dónde está el aguijón? Ya no está. Ya la muerte no tiene como perseguirme, pincharme, llevarme. Estaban sujetos por el temor de la muerte a una vida de servidumbre. Pero Cristo vino en carne y tuvo la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Entonces hoy la muerte no tiene ese poder para arrastrarme tras de sí. No tiene ese poder para someterme a servidumbre, porque ya no tiene el aguijón, ya no tiene el poder del pecado para hacerlo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Y nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La ley nos condenó. Y como diría Pablo, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera. Por la fe confirmamos la ley. Reconocemos que la ley es buena, pero al mismo tiempo reconocemos que nosotros quebrantamos la ley en todas las maneras y hemos pecado vez tras vez, porque la muerte con su aguijón de pecado nos tenía sometidos y nos llevaba, haciendo salir lo que había en la profundidad de nuestro corazón. No somos víctimas, mis hermanos, somos pecadores. Y de eso nos libró Cristo. Dice el 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria de Cristo es nuestra victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Ya no hay aguijón, ya no hay poder sobre nosotros. Nosotros, hermano. Usted, mi hermano, debe apropiarse por la fe de la victoria de Cristo. Debe tener siempre presente con convicción que su muerte es su muerte. Que la muerte de Cristo es mi muerte, es su muerte, por la fe. Y también apropiarse de que su vida es nuestra vida. Y que en esa vida victoriosa de Cristo el pecado ya no se enseñorea de Él y por consiguiente ya no se enseñorea de ninguno de nosotros. No tiene ese poder. Tenemos que saber con certeza, con certidumbre, con seguridad que el sacrificio de Cristo fue efectivo, fue perfecto y llevó la muerte del pecado, despojándolo de su poder, despojándolo de su aguijón. No tiene con qué. No tiene con qué. Cristo en su vida, como dijimos antes, sintió a su alrededor la aflicción del pecado, pero sin pecado. Y su muerte llevó esa opresión del pecado. Y llevó mis pecados, llevó mi maldad. Y Él hoy vive en majestad, sin relación con el pecado. Y nos da a nosotros la capacidad de decirle al pecado, no, hoy no. Ayer puede ser, pero hoy no. Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque vos sos... No. Cristo te mató. Cristo te quitó el poder. Hoy me puedo enseñorear de vos porque Cristo es mi Señor. Y vos no tenés poder sobre Cristo. Y Él vive en mí. Y hoy su espíritu se opone a mi carne para que yo no haga lo que quiera. Y hoy le puedo decir que no. Hermanos, tenemos que apropiarnos de esto.
Y sabe que apropiarse de esto significa dejar las excusas de lado. Porque somos muy buenos para las excusas, hermano. Somos muy buenos para justificar nuestro pecado. Pero hay un texto que cambió radicalmente mi vida. Y es así de cortito, mire. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y yo creo personalmente que en ese texto mueren todas mis excusas. Porque si sé hacer lo bueno y no lo hago, es pecado. Entonces por ahí uno está pensando ahora, no, porque yo lucho, y empieza a pensar en grandes pecados, ¿no? Entre comillas, como si hubiera categorías de pecado, y empieza a pensar en grandes pecados. Bueno, este pecado lo maté, el otro. Entonces uno pregunta, ¿y cómo están tus deberes diarios para con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está lo que Dios dice que debes hacer, como leer la palabra, congregarte, buscar su voluntad, orar sin cesar, animar a tus hermanos, edificar a tus hermanos, exhortar a tus hermanos? ¿Cómo están esas cosas? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, hoy yo puedo hacer esas cosas. Y las puedo hacer libremente. Porque cuando viene la tentación de no hacerla, o de buscar otro programa, o de hacer otra cosa que me guste más, o lo que fuera, yo puedo decir, no, ¿qué estoy haciendo? Yo puedo hacer esto. Y lo voy a poner por obra, porque Cristo me dio la victoria. Porque esto no se puede enseñorear de mí. Y si esto es algo bueno y agradable a Dios, lo voy a hacer para su gloria. Versículo 11. Por favor, piense esto. Dice en el final del 10, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora, la pregunta es, ¿usted tiene esta seguridad? ¿Tiene esta convicción? Pregúnteselo a sí mismo. Pero pregúnteselo al reflejo de su propia vida. Y si usted dice, no, yo tengo esta convicción, pero no sé por qué no lo puedo hacer. Bueno, examínese. Porque si usted sabe lo que tiene que hacer, entonces, si está en Cristo, Cristo le da el poder para hacerlo. ¿Me explico? No hay excusa. Naturalmente ninguno de nosotros puede. Usted sabe que el hecho de hacer morir el pecado es una obligación de todo ser humano. No solamente de los creyentes. Es una obligación de todo ser humano porque Dios aborrece el pecado. El pecado tendría que morir, tendría que desaparecer. Y de hecho, por nuestra incapacidad, Dios un día lo va a hacer desaparecer. Va a hacer desaparecer todo. Y solamente quedará lo eterno, lo inconmovible. Pero ¿sabe qué? El único que tiene el poder para hacer morir el pecado es el que está en Cristo. Es el que está en Cristo. Esto no quiere decir, mi hermano, que usted no tenga luchas, que usted y yo no tengamos derrotas. No quiere decir eso. Porque de hecho estoy seguro que tenemos luchas. Y estoy seguro, porque la palabra lo dice, que los deseos carnales batallan contra nuestra alma. Y estoy seguro que a veces estamos cansados en nosotros mismos y que hay momentos en los cuales bajamos la guardia y somos sorprendidos por el pecado. Pero yo quiero animarle a decirle que eso pudo haber sido ayer, pudo haber sido hoy, pudo haber sido hace un rato. Pero usted tiene que tener la convicción, la seguridad de que la próxima vez en Cristo le puede decir que no. Se tiene que aferrar a eso. Ahora, hermano, entiéndame bien, no es cuestión de que viene esta tentación y usted se para y le empieza a gritar, no, salí de acá, pecado, Cristo te mató la cruz. No estamos hablando de ese espectáculo, mis hermanos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, ¿sabe de qué estamos hablando?
Trate de verlo, hermano. Estamos hablando de lo precioso que es Cristo. Estamos hablando de lo maravillosa que es su obra. Estamos hablando de ver al Salvador derramando su sangre por mis pecados en ese momento. Estamos hablando de abrazarnos a esa verdad. Estamos hablando de encontrar deleite en la obra de Cristo por sobre ese placer pasajero y terrenal que me ofrece el pecado. Esa victoria debe deleitar mi alma, debe recorrer mis venas, debe fortalecerme. Debo amar cada vez más a mi Señor, porque Él es digno, porque Él es precioso para mi alma, porque sin Él no tendría vida. Él es todo. Entonces no tengo que pararme a gritarle, no, salí de acá. Lo que tengo que hacer es reconocer delante de Dios mi pecado de no poder encontrar a Cristo más precioso que ese placer momentáneo y pasajero. Y cuando lo haga, tengo que tener la certeza de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y que su gracia va a ser suficiente para levantarnos, para sostenernos y para que ya no volvamos a caer en eso, porque estamos abrazados a esta obra de amor y de misericordia y de pura gracia que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No estamos hablando de solo palabras, estamos hablando de entregar nuestra vida. Estamos hablando de reconocer la razón de nuestra vida y que Él sea precioso y de todo valor. Que estemos dispuestos a vender todo lo que tenemos por Él. Esa es la forma en que se le dice que no. Esa es la forma en que nos plantamos adelante y decir, no, Cristo es más precioso. No, Cristo me llena más que lo que vos me ofreces. No, estoy viendo a mi Señor muriendo bajo la ira del Padre y yo morí ahí con Él por vos. Mi Señor vale más. Esa es la forma práctica, hermano. Eso es lo que debe pasar en mi corazón. Esto no es una cuestión de atarse las manos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con amar a Cristo con todo el corazón. ¿Tienes esta seguridad? ¿Tienes esta convicción? Entonces, dice el versículo 11, así también vosotros. Entonces, así también, de esta misma forma, así también, ¿qué? Lo que decía recién, porque en cuanto murió al pecado, murió. Así también vosotros, mueran al pecado. Dice, en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, vivan para Dios. Eso es lo que está animando a hacer. En base a esta verdad y convicción, véanse en ustedes mismos, impútense esta verdad. Eso es lo que significa considerar. Acreditamos esa verdad a nosotros mismos. Veámonos nosotros de esa misma forma. Así como Cristo murió al pecado y vive para Dios, yo me tengo que ver a mí mismo muerto al pecado. ¿Y qué hace un muerto? Nada. Entonces está el pecado y está el muerto. ¿Cómo peca un muerto? Explíquenme. Pero también estamos vivos. Y dice que estamos vivos para Dios. El que está vivo sirve. Mejor es perro vivo que león muerto, decimos siempre, ¿no? Lo dice la palabra. No sé si soy un perro, pero si tengo vida, puedo servir al único que es digno, que es Dios. De la misma forma que lo hizo Cristo. Muerto al pecado, pero vivo para Él. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, si usted conoce la doctrina, si usted sabe hacer lo bueno, vívalo. Hágalo de una vez. Póngalo por obra. Agrade a Dios. Muestre que ama a Dios. Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor, de eso se trata. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Se trata de una obra, se trata de trabajar, se trata de ver frutos de ese amor. No solamente de conocimiento, no solamente de acumulación de datos, se trata de vivir para Dios. ¿Puede usted pecar? ¿Puedo yo pecar y decir, wow, hoy estoy pecando para Dios? Oh no, hermano, de ninguna manera. De ninguna manera. Eso es lo que hace el que dice perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pero nosotros no, por esa gracia hemos conocido a Dios, hemos visto su justicia, su santidad, hemos visto lo aborrecible que es el pecado. Entonces hoy estamos muertos al pecado como Cristo y vivos para Dios. No solamente palabras oídas, sino ser un hacedor. Como dice Santiago, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Escuche cómo termina ese texto. Engañándoos a vosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos, hermanos. Creemos que conocemos la doctrina porque tenemos un montón de información en la cabeza. Y hasta creemos que eso nos da la capacidad de discutir y taparle la boca a los demás. Orgullo. ¿Sabe cuál es la realidad? Lo mismo que decimos siempre. La única doctrina que conocemos es la que vivimos. Si usted conoce la doctrina, si usted conoce lo que Dios enseña, si usted conoce las instrucciones de Dios, vívalas. Ya no pierda más tiempo, porque está ofendiendo al Dios que le rescató. Está ofendiendo al Padre que en un amor tremendamente profundo dio a su Hijo para salvarlo. ¿Valía la pena ese pecado? No, yo sé, nunca vale la pena. La pregunta es por qué volvemos una y otra vez, ¿no? ¿Sabe qué? La forma de huir de eso es amar a Dios. Y amar a Dios es guardar sus mandamientos. Mire lo que dice 2 de Pedro, por un momento. 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por este mismo motivo, por esta razón, por haber recibido todo de Él. Añadida a vuestra fe, virtud, o sea, póngale trabajo. A la virtud, conocimiento, ocúpese, dedíquele tiempo, esfuerzo a conocer a Dios. Al conocimiento, dominio propio, sujétese al Espíritu Santo para no caer en pecado. Al dominio propio, paciencia. Sea constante a pesar de la angustia y la tribulación que pueda venir en su vida por tratar de vivir para Dios. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sea constante, viva con paciencia. Y a la paciencia agréguele piedad. O sea, alíñese con Dios, sea devoto de Dios, viva según las instrucciones de Dios. A la piedad, afecto fraternal, ame a sus hermanos. Todas estas cosas van juntas, hermanos. Y al afecto fraternal, amor, o sea, obediencia. Pero escuche lo que dice a continuación. Esto es una persona ocupada, hermanos. Porque esto que acabo de leer a usted y a mí nos lleva toda la vida. Versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, no solamente están, sino que llenan nuestra vida y desbordan de nuestra vida, abundan. Miren lo que dice, no os dejarán estar ociosos
ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice, hermano? No caeréis jamás. Ocúpese en Dios y no va a tener tiempo para el pecado. Ocupémonos en Dios, en su voluntad, en hacer lo que Él nos reveló, en hacer lo que Él quiere que hagamos, y no nos va a quedar tiempo para el pecado, hermano. Ahora piénselo, volviendo a Romanos 6, versículo 11. Piénselo así, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire cuál es la realidad. Que usted y yo vivimos toda nuestra vida entregados al pecado. Toda nuestra vida entregados al pecado. Y ahora yo le digo, se acabó el pecado. Ya no puede seguir con el pecado. Entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer con tanto tiempo libre? Acabo, en un momento, por la obra de Cristo, de liberar por completo nuestras vidas. Porque antes todo nuestro ser y toda nuestra vida estaba dedicada al pecado. ¿Qué va a hacer con todo ese tiempo libre? Porque ahora está muerto al pecado. ¿Qué vamos a hacer? Obvio lo que dice el texto. Estamos vivos para Dios. Entonces, viva sirviendo a Dios. No creo que servir a Dios es pararse en el púlpito a predicar. Servir a Dios es darle la gloria todo el día, todo el tiempo, donde esté. Usted y yo, donde vamos como siervos de Dios, como representantes de Dios, como aquellos que Dios por gracia salvó, que llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos sus virtudes. Entonces aprovechemos el tiempo libre que nos ha quedado para servir a Dios. Y si nos ocupamos en esas cosas, entonces no vamos a tener tiempo para el pecado. Cuando el pecado entra en nuestra vida, cuando el pecado empieza a florecer en nuestra vida y se queda y permanece, es porque nosotros le estamos dando el tiempo. ¿Cómo puede un muerto dar tiempo? Nosotros le damos tiempo, por eso se queda ahí y se aloja y se va poniendo cómodo en nuestra vida y hasta llega un punto donde empieza a cauterizar nuestra conciencia y empieza a convivir con nuestra conciencia y se empieza a ser parte de nuestra vida, y algo que antes nos dolía y nos afectaba, ahora ya ni nos damos cuenta que está ahí. Se hizo normal, se hizo común. Creo que una de las cosas que más ayuda con eso, y perdónenme hermano por lo que voy a decir, es una apreciación personal, creo que una de las cosas que más ayuda con esa cauterización y con esa normalización, o sea, tomar como normal el pecado, es la televisión. Porque uno se expone todo el día a pecado, y uno dice, bueno, la propaganda es esto, lo otro, pero ahí está uno, expuesto todo el día. Y en nuestra cabeza, lo que es aborrecible delante de Dios, se empieza a volver normal porque todo el mundo lo hace. Porque todo el mundo lo ve. Bueno, sí. Es una novela, ¿qué tiene malo ver una novela? No, nada. Si no fuera que en la novela solamente uno encuentra adulterio, fornicación, inmundicia, mentira, muerte, odio, venganza, que son todas cosas que Dios odia. Si no fuera nada más que por eso, entonces ¿qué problema habría en ver una novela? Pero uno está expuesto a las cosas del mundo, a la música, a las costumbres, y eso empieza a hacer que el pecado sea normal en nuestras vidas. ¿Lo acepta la sociedad? Ya es normal. Entonces nuestra conciencia es como que se empieza a dormir un ratito. Y cada vez se duerme más. Y cada vez nos parece más normal y común, no hay problema. Hasta que llega un punto que no nos resistimos y empezamos a convivir con el pecado, como algo natural. Y ya es natural. Pero hermanos, no debe ser así en nosotros. Ese es un riesgo
Nos vamos endureciendo por el engaño del pecado, pero nosotros lo dejamos entrar. Ahora usted va a decir, ¿qué está diciendo, pastor? ¿Que tenemos que volver a casa y tirar el televisor? De ninguna manera. No estoy diciendo eso, porque el problema no está en ese cuadrado, el problema está en nuestro corazón. Porque usted puede tener 5 televisores en su casa, pero si usted ama a Dios, entonces va a ver a qué le dedica más tiempo, va a saber administrar las cosas, va a honrar a Dios, va a tratar de no poner cosas injustas delante de sus ojos, va a tratar de que el pecado no duerma la conciencia de sus hijos. El pecado no es normal, hermano. Lo normal es la santidad. Discúlpenme que lo diga, pero es así. Dios nos creó así. Lo anormal es el pecado. No podemos hacer de cuenta que es normal, dejándolo dormir en nuestra cama todos los días. Estamos vivos para Dios. Pero es interesante porque fíjense en que dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos vivos para Dios solamente en Cristo, solo en Él, solo en sus méritos, solo en su obra, solo en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su poder, en Él y solo en Él estamos vivos para Dios. No hay otra razón. Y Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Es increíble, ¿no? Porque también Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 6, en el final, que Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios no es un ogro, hermano. El problema somos nosotros. Somos nosotros los que a veces decimos, ay, ¿por qué esto tiene que ser malo delante de Dios? A mí me gusta tanto. Si tan solo Dios fuera un poquitito menos santo. Dios no cambia, hermano. Dios no cambia. Él es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Nosotros tenemos que vivir para Él. Y estamos vivos para Él en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Versículo 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Se acabó el reinado, hermano. Se acabó el reinado, se acabó la opresión, se acabó el dominio, se acabó el señorío que el pecado tenía en nuestras vidas. Se acabó. ¿De qué forma? Porque ahora está hablando de una forma práctica, hermano. Preste atención a las palabras. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. ¿Ve? Hay una parte práctica. Yo obedezco la concupiscencia que sale de mi corazón. Quiero que lo veamos por un momento en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 12, dice así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De su propia concupiscencia. Repito, la palabra concupiscencia significa deseos ardientes. Es cuando uno tiene un deseo que no puede contener por algo en particular. No necesariamente tiene que ser cosas sexuales o cosas así, porque a veces uno mezcla, ¿no?, deseos ardientes con algunas cosas. Está hablando de un deseo que uno no puede contener. Uno puede tener ese deseo incontenible por el trabajo, mis hermanos. Uno puede tener ese deseo por la familia, puede tener ese deseo por el estudio, puede tener ese deseo por un hobby, por el deporte, por un club de fútbol. ¿Lo puede tener? De hecho, cuando yo llegué al Señor, por la gracia de Dios, mi deseo incontenible era mi club favorito. Y yo luchaba
Luchaba porque quería estar ahí con mi club todo el tiempo, donde estuviera, donde fuera. Y traté de convivir con esas cosas durante un tiempo largo. Y conviví. Conviví es una forma de decir, porque siempre terminaba ganando Boca en mi vida. Entonces dejaba de lado mis responsabilidades para con Dios. Hasta que Dios me convenció de mi pecado y me mostró: esto es algo terrenal, pasajero, sin importancia. Te peleas con personas, discutís, ofendés a otro por esta porquería que no va a pasar más allá de esta vida, que sos capaz de sentarte a mirar durante 2 o 3 horas tranquilo eso, y no podés pasar 2 o 3 horas con mi palabra. Cuando Dios me convenció de pecado, se terminó. Usted me pregunta que incluso soy hincha, y le digo: sí, de Boca. Pero ya no me importa si gana, si pierde, me da lo mismo. Me da lo mismo si no juega más, me da lo mismo si desaparece. No me importa. Y así debe ser en nuestra vida. Yo no sé cuál es su pasión, yo no sé qué es ese deseo ardiente de su corazón, pero usted sí lo conoce. Y lo que usted tiene que saber hoy es que en Cristo, en la obra de Cristo, hoy usted puede hacer morir ese deseo. Que usted no está obligado a obedecer a ese deseo. Que hoy usted, por la obra de Cristo, puede amar a Dios por sobre todas las cosas. Y que mientras alguna de esas cosas sea más importante que obedecer y amar a Dios, entonces usted no va a estar amando a Dios con todo su corazón. Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿De dónde sale el deseo por el pecado, hermano? De nuestro corazón. El diablo hace un muy buen trabajo en proveer en este sistema del mundo todas las cosas cada vez más fácil para atraer la concupiscencia de los hombres. Cada vez más fácil. Creo que la era de la comunicación ha sido buena para transmitir cosas buenas, pero ha sido 100 veces más fuerte para transmitir lo malo y hacerlo llegar a la comodidad del living de su casa o a su misma habitación. Creo que Satanás es muy astuto y a veces nosotros somos un poco torpes. Y doy gracias a Dios que en esa calzada de santidad en que Él nos puso, por torpe que seamos, no nos vamos a perder, porque Él es fiel, a pesar de nosotros. Por eso, para terminar, hermano, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Fíjese el versículo 13 que lo explica muy bien esto, el andar diario. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de de iniquidad. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ahora, cuando habla de miembros, ¿de qué está hablando? Del cuerpo, hermano. De lo que hacemos. Entonces, antes nuestro cuerpo, nuestro ser en su totalidad, estaba al servicio de la iniquidad. La iniquidad es un tipo de pecado donde yo hago lo que quiero por sobre lo que Dios dice. Dios nos ha librado de ese pecado también. Entonces dice: no lleves tu cuerpo a servir lo que vos querés hacer, sino que dice: presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Preséntate ante Dios como vivo en Cristo, entre los muertos. Yo sé cómo vivir en un cementerio, hermano, pero nosotros estamos vivos en Cristo y estamos vivos para Dios. Por eso dice el capítulo 12, del versículo 1: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ve? Es voluntario, es una ofrenda voluntaria, es traer mi cuerpo a Dios, mi ser a Dios, totalmente muerto al pecado, pero vivo para el servicio de nuestro Salvador. Así como presentamos los miembros a la iniquidad, con esas mismas ganas, pasión y dedicación, hoy debemos presentarlos para servir a Dios
a la justicia, a todo lo que a Él le agrada. Dios nos ayude, hermanos, cada día a ver precioso a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por Jesús. Perdónanos, Señor. Sabemos que vas a presentar a tu iglesia un día santa, pura y sin mancha. Ayúdanos hasta que ese día llegue, a limpiarnos de toda inmundicia y a vivir como es agradable a ti, perfeccionando la santidad en tu temor, Señor. Ayúdanos a ver que vale la pena la esperanza tan grande que tenemos y el poder de la obra de Cristo en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la obra de Jesús. En su nombre y para su